Así que le pido que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 13, del versículo 5 en adelante. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que acontecía en este texto? Que Dios había bendecido y prosperado en demasía tanto a Abraham como a Lot, y que el territorio en el que ambos habitaban les había quedado chico. Y cuenta la palabra que hubo un altercado, que hubo una diferencia, que hubo una discusión entre los pastores de ganado de uno y los pastores de ganado de otro. No hubo una discordia, una pelea, una discusión entre Abraham y Lot directamente, sino entre sus trabajadores. Entonces, Abraham toma la decisión sabia, guiado por Dios, de decirle: somos parientes. No permitamos que los conflictos traigan entre nosotros enemistad. ¿Acaso no está toda la tierra delante nuestro? Donde vos elijas ir, yo voy a ir a la dirección contraria. Y eso es lo que sucedió. Entonces, el Señor me hablaba en esto, en cuanto a que, por supuesto, hoy día, nosotros no podemos tomar esta decisión. Yo no puedo decirle a mi hija a las 7 de la mañana: bueno, Francesca, está toda la tierra delante tuyo, vos andate para un lado y yo me voy a ir para el lado contrario. No podemos separarnos, no podemos dividirnos. Pero Dios me hablaba aquí en cuanto a de qué manera nosotros podemos trabajar. Porque imagínese usted, ¿qué es lo que causaría en nosotros, o por lo menos qué es lo que causaría en mí una situación como esta? ¿Qué es lo que causa en mí cuando hay conflicto entre los trabajadores que tengo a cargo? ¿Qué es lo que causa en mí cuando mis compañeros tienen que hacer diferentes tareas y tratan de tirarse la tarea el uno al otro? Y tratan de hacerse los otros y de que pase la hora y de no llevar a cabo la labor y de meterse al baño y estar media hora metido en el baño y que vayan pateando la tarea. Si bien no es algo que directamente me afecte, pero lo primero que sucede en mi corazón es enojarme. Y me enojo con ambos. Me enojo con el que no quiere trabajar y me enojo con el que hace el trabajo de dos. Me enojo con el que toma más tiempo en el baño. Y es una reacción natural hacia mi persona. Y en un principio esto me generaba mucho daño porque ya me arruinaba la jornada y muchas veces iba directamente enojado a trabajar, porque consideraba que poniendo cara larga, que estando serio, que no hablando con nadie, empezaban a trabajar derechito, pero yo estaba toda una jornada laboral enojado. Y pensaba, ¿qué es lo que pudo haber generado en Abraham esta situación? La discusión entre los pastores de uno y los pastores de otro. Tal vez naturalmente lo primero que produjo en su corazón fue el enojo. ¿Y qué es lo que dice la palabra en Efesios 4:26? Airaos, enojaos,
pero no pequéis. ¿Podemos enojarnos? Claro que sí. Es una reacción natural en mi persona. Soy pastor de una congregación, soy hijo de Dios, soy esposo, padre, hermano, amigo, compañero de trabajo, lo que fuese, pero hay momentos en los que no puedo evitar en mí el enojo. Y la palabra no nos dice, no te enojes, no te podés enojar porque sos un hijo de Dios. Dice, enojate, pero no peques. Entonces digo, ¿y cómo pudo resolver Abraham esta situación que yo estando en su lugar lo primero que hubiera generado en mí es enojo? Y Abraham le dijo, vamos por direcciones contrarias. Vamos a evitar el conflicto. Vamos a evitar que estos problemas terminen generando en nuestro corazón un conflicto que después entre nosotros, porque somos parientes, no vamos a poder resolver. Conservemos nuestra amistad, conservemos nuestra familiaridad, evitemos los problemas. ¿Qué es lo que hizo? Trabajar diligentemente el enojo. ¿Pero qué es el enojo? Levante la mano quien en algún momento se enoja. Yo levanto los pies también porque me enojo mucho. El enojo es un estado emocional, por lo tanto está en el alma, que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve, una molestia leve, hasta una furia, una ira intensa, como otras emociones que son acompañadas de cambios psicológicos y biológicos. El enojo puede ser causado por sucesos externos, por situaciones que pasan externamente, o por sucesos internos que tal vez solamente nosotros pensamos, sentimos o conocemos. Por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces me enojo en mi casa porque hay algo que está fuera de su lugar. Yo vivo con dos mujeres, mi esposa y mi hija. Y todos los días ambas tienen diferentes actividades. Y sabemos cómo muchas veces son las mujeres. Si tiene que ir mi esposa a hacer actividad física, se pone determinada indumentaria para ir a hacer actividad física. Si tiene que ir a buscar a la nena a la escuela, vino, se duchó, se cambió y se fue a buscar a la nena a la escuela. Si tiene que venir a una reunión en la iglesia, utiliza tal vez otra indumentaria, cambia de cartera o lo que fuese. Ahora, ¿cómo es la vida cuando uno tiene tiempos acortados? Tal vez no pudo en todo el día hacer un montón de cosas y llega un momento que en un mueble hay 5 carteras. Y yo digo, ¿para qué? Si puede usar una. Imagínese con mi hija, la mochila de la escuela, la lonchera donde lleva las galletitas, otra mochila donde quiere llevar juguetes. Entonces ya hay 10 carteras. Y mientras mi día está bien, todo está bien. Pero cuando hubo en mí un enojo por algo externo o algo interno, ya no lo pude controlar. Y muchas veces me enojo y en mi casa no saben por qué me enojo. Y me enojé porque hay 10 carteras sobre un mueble. Pero tal vez estuvieron ayer ahí arriba y no me enojé. Entonces, el enojo es un estado que todos atravesamos con diferentes niveles de intensidad. Y no es pecado enojarse. Pero nosotros tenemos que aprender a que no puede mantenernos cautivos el enojo,
No puede gobernar nuestro estado de ánimo el enojo. No puede controlar nuestras reacciones el enojo, sino que nosotros necesitamos controlar ese sentimiento. Porque tal vez hay diferentes maneras de reaccionar, pero no es la solución el reaccionar, sino que necesitamos aprender a responder correctamente ante el enojo. Jesús se enojó muchas veces y la palabra afirma: enójense, pero no pequen. Ah, sí, vos lo decís porque sos el Hijo de Dios. Pero nosotros que somos seres humanos de carne y hueso normal, ¿cómo hacemos? Entonces, es importante que podamos ver a la luz de la palabra de qué manera nosotros, como cabeza de hogar, como autoridad establecida por Dios, tenemos que manejar este sentimiento, esta emoción, esta sensación en el alma que es el enojo. No es lo mismo el enojo que la ira. Necesito aquí marcar una diferencia. El enojo es una cosa del momento. El enojo es algo que pasa de manera tal vez casual, espontánea, pero si no buscamos resolverlo a tiempo, ese enojo se convierte en ira. Entonces, ¿por qué Abraham tomó la decisión sabia de decirle a su sobrino: decidí una dirección y yo voy a evitar ese camino? Tomó esa decisión porque Abraham sabía que una cosa era poder enojarse, disgustarse, tener un mal momento, pero otra cosa era permitir que eso termine anidando en su corazón y que se convierta en ira. Los hombres airados están más sujetos a conservar el odio, el rencor, el deseo de venganza. El enojo es un enfado, un desagrado de mayor o menor medida y a veces es muy ligero. Se produce contra cualquier persona, contra uno mismo, contra situaciones y fácilmente puede aplacarse y convertirse en algo agradable. ¿Cuántas veces tal vez nos enojamos por alguna situación, por alguna cuestión? Tal vez estamos esperando el colectivo, necesitamos llegar a trabajar en tiempo y forma y el colectivero pasa vacío, no te para y encima te toca bocina. Y te enojaste. Pero atrás viene otro que va repleto de gente y ese para y subís y estás llegando igualmente a tiempo. Se te pasó el enojo. Entonces puede ser algo que cambie, ¿sí?, con facilidad. Pero cuando nosotros le damos lugar, lamentablemente, ese enojo se termina convirtiendo en ira. ¿Por qué muchas veces nosotros nos enojamos con cosas simples, pero explotamos? Porque no tiene causa el motivo actual, sino que vamos acumulando en el corazón enojos, más enojos, más enojos, más enojos que se terminaron convirtiendo en ira, y la ira es ese deseo de venganza, ese rencor, ese odio, ese resentimiento, y que de repente nos enojamos por cualquier tontera, pero se nos cruzó matar a la persona. Y no digo que literalmente matemos a alguien, pero hemos tenido el sentimiento, la sensación, el pensamiento: ojalá que se muera, que no me diga nada porque lo mato. ¿Cuántas veces nosotros como hombres, en situaciones de discusión con nuestras esposas, en algo que tal vez queríamos explicar y que tal vez no se podía entender por el momento de tensión, por el momento de nervios, tuvimos la sensación, y hasta en muchas ocasiones hay muchos varones que son presos a esto, metieron un cachetazo, dijeron una palabra dañina, expresaron un sentimiento negativo, y cuando uno se pone a pensar,
¿Y cómo se desencadenó todo? Y fue por una pavada, por una tontera. Pero no fue el enojo del momento. Fue el enojo que acumulamos porque en el momento clave no tomamos la decisión correcta. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Me enojé hoy, yo tengo que buscar la solución hoy. No puedo permitir que ese enojo quede en mi corazón, que pase el día, que venga la noche y al otro día amanecer como si nada pasó, porque tal vez la sangre que tenía en el ojo se fue, pero Satanás, el diablo, se tomó de ese enojo para conservarlo en mi corazón. Porque él sabe, voy a dejar que se enoje, voy a hacer todo lo posible para evitar que la solución la traiga en este día, porque cuando pase al otro día, tal vez ese enojo no va a estar en el mismo nivel, tal vez no va a estar de la misma forma, tal vez ni siquiera lo habla, tal vez ni siquiera busca resolverlo, tal vez cree que ya está todo bien y pasó, pero se instaló ahí. Entonces va acumulando, va acumulando, va acumulando. Yo recuerdo, hermanos, que cuando era pequeño siempre me pasaba una situación, siempre. Íbamos a cenar a la casa de la hermana mayor de mi papá y cenábamos y comíamos el postre y hacíamos la sobremesa. Yo tenía 6, 7 años, no más que eso. Y llegó un momento que teníamos que irnos. Entonces papá decía, bueno, vamos a casa. ¿Uno qué hace? Se levanta, empieza a saludar a los parientes. Y mi prima, que es de mi edad, y en ese tiempo éramos 2 pequeños, me abrazaba fuerte del cuello y me decía, no te vayas, no te vayas, no te vayas, dale, por favor, no te vayas, no te vayas. Era intensa. Y no sé por qué mi reacción a esto era morderle acá. Porque yo estaba a esa altura y me tenía abrazado así, lo único que tenía era el cuello. Y la mordía y de repente gritaba. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? No, me mordió. Y cuando se mostraba tenía clavados los dientes. Y papá se desencadenaba en ira, literalmente se lo digo, me agarraba de aquí y me revoleaba hacia la puerta. Vamos a casa. Y yo me levantaba llorando, lastimado. Todo lo que habíamos vivido en esa noche de familia se terminaba convirtiendo en un caos. Pero no pasaba una vez, pasaba siempre. Recuerdo también que una vez cuando yo era pequeño tenía la mala costumbre de tomar en un vaso de vidrio y hacía morder el vidrio. Y un día se me rompe el vaso y me corto la boca. Y mientras me sangraba la boca, mi papá se transformaba en ira y me metía un toque. Y uno se pone a pensar, porque después, ¿qué hacía papá? Yo también era manipulador de pequeño como son todos los niños. Lloraba, él me pegaba, yo lloraba más, pero después me quedaba enojado, ofendido, cara larga. Y cuando se le bajaba la mostaza y pensaba, ¿pero por qué le pegué de esa forma? ¿Pero por qué reaccioné de esa forma? ¿Pero por qué lo lastimé hasta que sangre? Y yo manipulando a papá, él se sentía culpable de esa situación. Y papá venía y me pedía perdón. Porque acumulaba ira que tal vez la traía de afuera, que tal vez la traía de una relación amorosa que estaba viviendo, que tal vez la acumulaba de una deuda que no podía pagar, de problemas ajenos. Y en una situación cotidiana, sin darse cuenta, explotaba en esto y generaba ira. Entonces, qué importante es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Uno no tiene que buscar la solución, la charla, en el momento de enojo mismo, en el momento de mayor tensión, porque ¿qué vamos a hacer en el momento de enojo? Vamos a decir palabras que no queremos decir, vamos a tener reacciones de las cuales no queremos reaccionar.
Uno tiene que esperar a que un poco la cosa se calme, pero no puede dejar que el enojo se anide en el corazón. Tenemos que buscarle la solución. Por eso hay 3 formas en las que quiero hablar hoy de cómo responder ante el enojo. Las personas utilizan una diversidad de procesos conscientes e inconscientes para lidiar con sus sentimientos de enojo. Las 3 reacciones principales son expresar o reprimir o calmarse. Dice Proverbios 15:1, la suave respuesta, la blanda respuesta, aplaca la ira, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces, la primera forma en la que nosotros podemos responder ante una situación de enojo es entender primero que el enojo se instala en el alma, porque es una sensación. Y el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios es espíritu. Por lo tanto, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra arma para lidiar es en el espíritu. ¿Dónde se aplaca el enojo, la ira? En el alma. No podemos nosotros responder almáticamente. No podemos responder con un sentimiento, con una sensación, con nuestra voluntad humana. Tenemos que darle batalla espiritual. Por eso entendemos aquí, la blanda palabra aplaca la ira, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Si yo estoy enojado, tengo que buscar hablar de la situación con una palabra suave. Con una palabra que sea consciente de querer entender la situación y de buscar resolverla. Debo expresar mi sentimiento de enojo con firmeza. Esto me molesta, esto me irrita, esto me enoja, pero sin agresividad. Es la manera más sana de expresar mi enojo. Sin agresividad, porque si yo expreso mi enojo con agresividad, la palabra hiriente hace subir la ira y la otra parte va a responder también de la misma forma y en vez de tener un común acuerdo, nos vamos a matar. Entonces, qué importante es esto, expresar, debo expresar, pero debo hacerlo de una manera sana. Para hacerlo, debo aprender cómo dejar en claro cuáles son nuestras necesidades. Por ejemplo, en mi matrimonio, si me enojo por alguna cuestión con mi esposa se enoja por alguna cuestión conmigo, en una relación de padre a hijo, o de entre hermanos, o en una amistad, yo tengo que poner en la balanza qué es lo que pesa más, el enojo del momento o la relación que tengo con la persona. ¿Qué es lo que quiero preservar? ¿Mi razón, mi voluntad, tener la última palabra o no perder esa relación que en Dios estoy formando? Entonces, cuando yo puedo entender esto, cuando puedo ver que necesito manejarlo de la manera correcta porque lo más importante es la relación que tengo, busco expresarlo de una manera firme, pero sin agresividad para que pueda ser sana. Entonces, necesito desarrollar la blanda palabra. Señor, cuando hablemos, que no sea mi carne, sino que sea tu espíritu hablando. Como segunda forma de respuesta dice Santiago 1:20, pues la ira del hombre no tiene justicia de Dios. En la ira, en el enojo del ser humano, no puede obrar la justicia de Dios. Otra manera de abordar esta reacción consiste en reprimir el enojo y después convertirlo o redirigirlo. Esto sucede cuando el enojo se contiene. Uno deja pasar el enojo, uno se centra en otra cosa que tal vez sea positiva, pero el objetivo es reprimirlo. Entonces, ¿qué hago con el enojo? Me lo guardo.
¿Vio como aquellas personas que no hablan los problemas y guardan problema, hasta que en un momento explotaron en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado, no supo qué le pasó, explotó? ¿Por qué? Porque se guardó el enojo, lo reprimió. Y nosotros tenemos que entender que la palabra dice que cuando nosotros confesamos, cuando nosotros hablamos las cosas que nos suceden, allí podemos ser libres. ¿No le pasó a usted que cuando no habla de sus problemas, cuando no habla de sus preocupaciones, que no habla de las cosas que le aquejan, siente una carga, siente angustia, siente ansiedad? Es como un león enjaulado. Pero tal vez cuando pudo hablarlo con alguien, se siente más liviano. Cambió la atmósfera, cambió su mente, cambió su corazón. ¿Por qué? Porque lo que guardamos, hermano, se pudre. Lo que usted guarda se pudre. Guarde un guiso en la olla. A ver cuántos días se banca el guiso en la olla. Se le llena de moho. Guarde el amor. Todo el amor que tiene, guárdeselo, no se lo exprese a nadie. Se termina convirtiendo en amargura. Guarde el enojo. Guarde lo que usted tiene en su corazón, no lo hable. Se termina pudriendo. Pero consideramos que esta es otra manera de responder ante el enojo. ¿Qué hago? Lo reprimo. ¿Qué hago? No lo hablo. Pasa el tiempo, mañana me despierto de otra manera, no me enfoco en eso, hago otra cosa que creo que es positiva, voy a trabajar, corto el pasto en mi casa, arreglo algo. Y tal vez uno cree que eso está bien. No lo hablé y lo dirigí a algo positivo. Pero ¿sabe qué? Allí no puede obrar la justicia de Dios. Porque usted lo está reprimiendo y en algún momento eso que reprimió va a reaccionar en una conducta que es peligrosa. Entonces, qué importante es entender que es peligroso reprimir el enojo. El enojo se tiene que exteriorizar. El enojo se tiene que expresar. El enojo no expresado puede generar otros problemas. Puede conducir a expresiones de ira patológica, como por ejemplo conducta pasiva-agresiva. De repente estoy bien, de repente me descontrolé. Es por eso que podemos ver tantos casos de femicidio. Un hombre que estaba bien, un hombre que era compañero, un hombre que manifestaba amor, cariño hacia su pareja y de repente la mató. Dice, pero ¿cómo que la mató? Porque reprimió el enojo, porque no lo expresó, porque no lo habló. Tal vez era celoso y nunca lo habló y nunca trató el problema. Y un día dijo, bueno, lo voy a resolver de esta forma. Y explotó. Una conducta pasiva-agresiva. De repente estamos bien y de repente se me fue la boca y dije un montón de cosas, maldecía a todos los parientes. De repente estábamos bien y le metí un cachetazo. De repente estábamos bien y no le generé ningún acto de violencia a la persona, pero me lo generé a mí. Salí de mi casa y lo que Dios estaba obrando en mí, lo tuve en poco y volví ahí. Si no me drogaba, voy, me compro toda la marca que sea lo que Dios quiera. Si no tomaba, dámelo más fuerte, necesito emborracharme. Si buscaba ser fiel y restaurar una relación, voy y con la primera persona que se me presente y pueda, soy infiel. ¿Por qué? Porque no le estoy generando un mal tal vez a la otra persona con la que me enojé, pero la violencia la estoy desatando en mí. La herida la estoy generando en mí. El problema lo estoy haciendo más grave en mí. Por eso tenemos que entender que en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Es una respuesta el reprimir, el no hablar, el callar. Pero lamentablemente lo que me guardo se termina pudriendo en mí y termino desarrollando una patología que es
una conducta pasiva agresiva y no es lo que Dios quiere para nosotros. Las personas que están constantemente menospreciando a las demás personas, criticando todo, haciendo comentarios cínicos, han aprendido a expresar su enojo de esa manera. Hay personas que usted las ve y no se da cuenta que están enojados. Son tranquilas, son mansas, son pacíficas, pero tienen en su corazón un estado de enojo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la manera de hablar. ¿Cómo hablan? Todo lo critican. Nada les gusta. Todo le caes mal. Si viniste porque viniste, si te fuiste porque te fuiste, si le convidaste porque le convidaste, si no le convidaste porque no le convidaste. ¿Cómo hablamos nosotros? Tal vez no nos damos cuenta que estamos siendo presos y víctimas del enojo. Y no está mal si hoy estamos en esa posición, porque Dios viene a revelarnos por medio de su palabra para que podamos ser libres del enojo y que el enojo no nos gobierne a nosotros, sino nosotros tomar autoridad en el nombre de Cristo sobre el enojo y declarar: no se va a poner el sol sobre mi enojo. Voy a buscar la respuesta sabia, voy a buscar la forma de que Dios pueda obrar en mi vida, porque hasta aquí tal vez esto me ha limitado, pero en el nombre de Jesús voy a avanzar para poder tener la respuesta correcta ante el enojo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y como tercera respuesta podemos ver Proverbios 16:32, y dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mejor es el que domina su espíritu al que toma toda una ciudad. Proverbios 14:29 dice: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Es mejor desarrollar dominio propio que conquistar toda una ciudad. Es mejor darle el lugar al Espíritu Santo para que nos gobierne antes de que con nuestras fuerzas querramos ser poderosos. Porque imagínese a una persona poderosa siendo presa del enojo. Mientras está bien, está todo bien. Pero si se enojó, hizo desastre. Entonces Dios alaba aquí a la persona que confía en Él y que le dice: Señor, esto me cuesta. Nos pasa a todos. En mayor o menor medida todos somos presas, o por lo menos Satanás pretende que lo seamos, del enojo, de la ira. Pero cuando podemos entender por la luz de la palabra, es allí decimos: no, yo tengo que buscar la respuesta adecuada, la respuesta justa. Hoy me pasa a mí. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija de 6 años a buscar la respuesta correcta ante el enojo? Porque yo lo he vivido. Y Satanás, el diablo, quiere que eso le deje como herencia, pero en el nombre de Cristo Jesús esa maldición se ha cortado y hoy estoy enseñándole a mi hija cómo poder tener la respuesta correcta ante el enojo, desarrollar el dominio propio a través del Espíritu Santo, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, poder tener la palabra y la respuesta blanda para aplacar la ira, buscar solucionar los problemas en el momento correcto de hablarlo. Entonces es importante entender esto y vemos allí la sabiduría de Abraham. Hubo un conflicto entre los pastores de ganado de su sobrino y los pastores de ganado de él. Y le dijo: antes de que este conflicto afecte nuestra relación, busquemos una solución. Está toda la tierra delante de ti. Toma una decisión. ¿A qué dirección quieres ir? Que yo iré a la contraria. No le dijo: bueno, entonces acá cortamos relación, vos no sos más mi sobrino, nos separamos, si te veo en la calle no te saludo. No le dijo: conservemos la relación que tenemos.
Pero tomemos una decisión sabia ante esto, que los conflictos externos en este caso no vengan a destruir nuestra relación. Cuanto más los conflictos internos, que el otro no sabe, pero yo lo sé porque me pasan, porque son mis pensamientos, porque son mis sentimientos, porque son mis preocupaciones, porque hay cosas que pagar, porque hay cosas que resolver, porque hay cosas que mejorar. Y tal vez uno tiene la cabeza así y el otro no sabe lo que le está pasando. ¿Y por qué estás tan callado? ¿Y por qué tenés esa cara? Y siempre estás igual. Conflictos internos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder en ira con una palabra agresiva? ¿Vamos a comernos el enojo como que si podemos dominarlo hasta en un momento que explotemos? ¿O vamos a tomar la decisión correcta de decir, no voy a permitir que se ponga el sol sobre mi enojo? Podemos enojarnos, muchachos, pero eso no nos da libertad o acceso a pecar. Airaos, pero no pequéis. Una cosa es que sea un enojo del momento, que sea una tensión del momento y que luego eso se me pase. Y otra cosa es acumular enojo que se convierta en ira y que esa ira se despierte en un deseo de venganza. ¿Sabe cuántas veces maldije a personas? ¿Sabe cuántas veces le deseé la muerte a personas? ¿Sabe cuántas veces el enojo me llevó a decir cosas de las cuales después me arrepentí? Que me generó temor en mi corazón. Digo, no sea cosa que esto suceda y cómo continúo mi vida. ¿Sabe cuántas veces reaccioné de manera violenta, agresiva, con golpes? Si bien no golpeé a la persona física, pero golpeé un poste de luz, golpeé una puerta, rompí puertas. ¿Cuántas veces rompí un celular sin valorar el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo? Por un momento donde se me desconectó un cable, rompí todo. ¿Sabe cuántas veces dejé trabajos por enojo? ¿Sabe cuántas veces destruí relaciones por enojo? Porque eso es lo que viene a hacer el diablo. Y podés estar al lado de la persona que amás, pero muchas veces el enojo se hace más grande y más fuerte que la mirás y la odias. Y en esos 5 minutos, y es la persona que elegimos y es la persona que amamos. Y esto es un arma que Satanás tiene, que si nosotros le damos lugar, se hace poderosa. Pero dice el Señor, muchachos, por supuesto que pueden enojarse. Por supuesto que pueden tener algo que les moleste, que les incomode. Pero no por eso pueden pecar. Dios nos da la ayuda, la asistencia de su Espíritu Santo, la sabiduría para tomar la decisión correcta, para que podamos evitarnos un montón de problemas, un montón de conflictos, un montón de culpabilidad que luego trae esto acarreado, diciendo, esta es la forma de solucionarlo. Busquen el momento, busquen las palabras correctas, háblenlo. No se lo guarden, no se lo coman, no se lo traguen, no reaccionen emocionalmente. Porque no es con sus fuerzas, sino es con mi espíritu, dice Dios. Es con mi espíritu, dice Dios. Entonces, dice Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda maledicencia, así para que sean libres. ¿Cómo se quita todo eso? Dice, Señor, ayúdame. Cuando venga un momento de reacción al enojo, que tu Espíritu Santo me traiga a memoria tu enseñanza, que pueda desarrollar el dominio propio, que pueda tomar dominio de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi voluntad, que pueda callar mi boca si va a ser para dar palabras de destrucción,
pero que busque el momento justo para poder hablar y llegar a un común acuerdo. Porque yo no estoy para destruir relaciones, no estoy para salir huyendo del problema, no estoy para comerme toda la situación y después explotar de la manera menos pensada. Estoy para poder restaurar, para poder levantar y para poder edificar relaciones sanas en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios allí le va a dar autoridad para que usted pueda vencer. Y en esto Dios va a poder confiarle la manera de edificar en otros. Hoy me toca edificar en mi hija y enseñarle la manera correcta de poder trabajar en su enojo cada mañana que se tiene que levantar a estudiar. Si yo no le enseño eso hoy, entonces cuando sea más grande, cualquier cosa que la enoja también la va a llevar a bajar los brazos, a no querer hacerlo más, a ser inconstante, a no lograr nada de lo que se proponga en la vida porque se enojó. Pero no permita usted que Satanás, el diablo, venga a manipular su vida a través del enojo. Dígale, Dios me permite que me enoje, pero yo no me permito pecar. Voy a obedecer a Dios, voy a construir relaciones y voy a estar entendiendo que en Él voy a soltar la palabra blanda y que toda ira va a ser aplacada y que voy a impartir paz y que voy a impartir gozo en el nombre de Jesús. Amén.